Muy bien, hermanos. La necesidad de crecer y madurar en la fe, en la gracia de Dios, es algo imperativo. Es un mandato del Señor de crecer en su gracia. Les invito a que por favor me ayuden a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3. Miren, así termina el apóstol Pedro su epístola, exhortándonos acerca de la necesidad de crecer, hermano. Está casi al final, ¿no? Entre los últimos libros, después de antes de primera Juan, ¿no? ¿Alguien lo tiene, por favor? Segunda Pedro 3:18, léalo. Ok. 3:18. Antes bien, Cree. ya, léalo. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así termina Amén. el apóstol Pedro su epístola, su segunda epístola. Después de hablar de la necesidad de crecer, él dice, a ver, 1 Pedro 2:2, otro busque. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos, dice, ¿no? La leche, allá, por favor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Desead y creced en el capítulo 3 de 2 Pedro. Antes bien, creced, hermano, son verbos en imperativo. ¿Qué significa el imperativo? Que no es un favor, eso, que es una orden, hermano. Es una orden. Dios nos manda, hermano. No es un favor. No es que Dios me dice, ya vos recibiste a Cristo, mira, por favor, crece. No, es una orden. ¿Naciste en mi familia? Pues bien, tienes que crecer. Así como cuando naciste en Adán, físicamente, no te quedaste ahí nomás de un bebé de días de nacido. Tuviste meses, cumpliste años, cumpliste décadas, espiritualmente igual. Crecer. Y para crecer necesitas, dice, desear. Es un mandato también. Tienes que desear. ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la leche espiritual, pura, no adulterada. ¿Sí? Entonces, hermano, la necesidad de crecer. Vamos a estar considerando, hermano, en este tiempo, la necesidad de crecer. ¿Sí? La madurez espiritual, hermano, no viene automática. Lindo sería para apretar un botón, ¿no? Como ahora todo es automático. Un clic y ya aparece, ¿no? No es copiar y pegar. La madurez espiritual, hermano, es un proceso. Como el de la vida física. El bebecito, que es lindo recibirlo, pues, hermano, ¿no? Después de los 9 meses, cuando ya da a luz, ¿no? Viene este mundo. Ay, que, hermano, una increíble sensación y ternura. Tener un ser, un nuevo ser en tus manos. Y es tu hijo, tu nieto, lo que sea, ¿no es? Hermano, es lindo, pero una vez pasan los meses y los años, no va a seguir pues asícito, ¿no? Es un proceso de crecimiento, hermano, hasta llegar a alcanzar la madurez. ¿Sí? Entonces, la vida espiritual es lo mismo, hermano. ¿Ya? Ahora, estuvimos mirando en un estudio anterior, ¿no? Que el Señor nos ve en dos grupos. Nos ve en Adán o nos ve en Cristo. Pero el apóstol Pablo resume esta visión de la vida espiritual en 3 grupos. En el hombre natural, el que no ha recibido a Cristo como Salvador, que está en Adán, y los que han nacido de nuevo, pero están en Cristo y son carnales o espirituales. ¿Sí? Carnales o espirituales. En la iglesia hay creyentes carnales o espirituales. ¿Quiénes son los carnales? ¿Quiénes son los espirituales? De eso nos vamos a ocupar todo este tiempo de estudiar, hermano. Pero para hablar de este proceso de la madurez espiritual, necesitamos, hermano, entender los principios básicos, ¿ya? De este proceso. Y vamos a empezar hoy a ver la realidad dominante de este proceso. La realidad dominante de este proceso es que nosotros fuimos creados, hermano, para la gloria de Dios. Anótese bien.
realidad dominante es que fuimos creados para la gloria de Dios. Esto quiero explicarlo gráficamente. Vamos a hacer de cuenta que este círculo es Dios. ¿Ya? Dios es eterno, no tiene principio ni fin. ¿No es cierto? Por eso como el anillo, bueno, aquí se ve el principio, ¿no? ¿Ya? El anillo es circular, ¿no? Simboliza que el amor no tiene fin, ¿la verdad? Entonces, este redondo, hermano, vamos a hacer de cuenta que es Dios. Dios es eterno, habita eternidad, ¿sí? Y la realidad dominante es que Él se expresa en su gloria. Ya, Él se expresa en su gloria. ¿Qué significa la gloria de Dios? Tomen en cuenta, hermano, para que entendamos mejor lo que es ser un creyente carnal y un creyente espiritual. Necesitamos entender qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, tiene que ver con la expresión de Dios, la expresión de sí mismo de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es la expresión de su ser en todos sus atributos, ¿ya? En completa armonía. ¿Ok? Esa es la gloria de Dios, que se manifiesta gráficamente a través del brillo, ¿no? De la luz. ¿Ya? Pero en la vida práctica tiene que ver con la expresión de sus atributos. Dios, como Dios eterno, como un ser eterno, tiene atributos. Atributos que son muy propios de Él, muy naturales, ¿no? Y hay atributos morales. Los atributos naturales como omnisciencia, omnipotencia, ¿no es cierto? Omnipresencia, inmutabilidad, en fin, son atributos que nadie más los tiene, solamente Él, porque Él es Dios. ¿Ya? Él todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, esto es Dios. En el principio, Dios siempre existió. ¿Ya? Y Él, por su buena voluntad, hermano, en su soberanía, decidió, ¿cómo otro programa? Decidió crear el mundo. ¿Ya? Este verde. Repito, en su voluntad soberana, Él decidió crear el mundo, hermano. Decidió crearnos. ¿Ok? Y entonces, la creación está en Él. ¿Me entienden? La creación está en Dios. Estamos en Dios. La Biblia dice, a ver, vayan buscando Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Ahí dice que nosotros fuimos creados en Él. En Él, fuimos creados por Él y, ¿qué dice? Y para Él. Muy bien. Entonces, Él decide hacer la creación y colocarla en tiempo y espacio aquí en Él. ¿Ya? Él decide, hermano, colocarla aquí, en Él, en tiempo y espacio. Eso explica que Dios no está en ninguna parte de la creación. Quiero que por favor me entiendan esto. Dios no está en ninguna parte de aquí. ¿Están entendiendo? Dios no está en ninguna parte de su creación. Su creación está en Él. ¿Qué dice? Colosenses 1:16. Aquí. Ya. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, Ajá. las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Imagínense. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué les parece? Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Hermano, eso es un principio básico que tiene que estar en nuestra mente para entender todo este proceso de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser carnal y lo que es ser espiritual. ¿Ya? Debo entender, hermanos, que la creación está en Dios. Dios no está en la creación.
¿Ok? La creación está en Dios, porque fue creado en Él, por Él y para Él. La creación, hermano, expresa la gloria de Dios, los atributos de Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan, ¿qué dice? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia. A ver, busquen Salmo 19. A ver, Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para eso fuimos creados, hermano. Por favor, si les puede ayudar a este gráfico. ¿Ya? Para eso fuimos creados. Para expresar, ¿qué? La obra. ¿Sí? La gloria de Dios. Dice, hermano, la ciencia que en nuestra galaxia hay ¿cuántas estrellas? 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Pero dice que en el universo hay más de 200.000 galaxias. Lo que significa que en el universo hay más estrellas que juntando todos los granitos de arena del mar y de los desiertos que tenemos en la tierra. Hermano, ese es nuestro Dios. Y todo eso está aquí, en Dios, para expresar su gloria. Si nosotros entendemos esta realidad, hermano, vamos a cambiar de chip. Vamos a cambiar de chip. Porque en este mundo, de las 200 millones de estrellas, una de esas estrellas se llama el Sol. Y esa estrellita tiene, dice, a su alrededor un sistema tan perfecto. ¿De cuántos planetas? A ver. 9. ¿Será? ¿Cuántos planetas? Bueno, pero entre ellos está La Tierra. la Tierra, exactamente. A ver, hay que contar. La Tierra, ¿no? La Luna, Venus, Neptuno, ¿qué más? Martes, Júpiter. Ya, tarea. ¿Cuántos planetas forman nuestro sistema solar? Hermanos, de esa estrellita, de las N estrellas que hay en el universo, incontables, sobrepasan, vuelvo a repetir, los granitos de arena de todas las playas juntas y de todos los desiertos juntos. De entre esas estrellas, hermano, una que se llama el Sol, tiene un planetita que, según las fotos que mandan, ¿no?, los satélites, es como en nuestro sistema, ¿no?, es como una bolita de arveja celestita colgando del universo. En nuestro sistema, ¿no? Obviamente que en el universo pues no es ni un puntito, ¿no? Pero ahí en la Tierra, hermano, en ese planeta, Dios decidió, hermano, ya, poner a lo más preciado de su creación, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer. Sí, hermanito. Bueno, el tema es interesante, pero nuestro Señor Jesús tiene participación en la creación, o solamente se puede titular así directamente Dios creó, o se puede también, digamos, manifestar de que en él también estaba, digamos, ¿no?, la deidad de Dios. Claro, sí, pero ya, vamos a explicar un poquito. Aunque este tema es otro, ¿no? Este tema teológico obviamente encierra quién es Dios, ¿no? La triunidad de Dios. Recuerden, ya estudiamos en San Juan que el Verbo
que era en el principio, que era Dios, es el Señor Jesús, el Hijo, ¿no? Y que a través de Él, dice, todo fue hecho por Él y por medio de Él y para Él. En Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? San Juan 1, versículo 4, versículos 3 y 4, ¿no es verdad? Entonces, cuando el Padre dijo, sea la luz, en realidad lo que salió de su boca fue la palabra, el verbo. ¿Quién es? El Hijo. El Hijo. Y cuando leemos ahí que el Espíritu de Dios, ¿no?, estaba poniendo en orden la creación, ahí vemos pues al Trino Dios, hermano, formando parte de la creación. ¿Ya? Ok. Entonces, estamos aquí, hermanos. ¿Ok? ¿Están conmigo? A ver, espero que espero no confundirlos en realidad, ¿no? Lo que quiero es que entendamos la magnitud, hermano, de esta realidad dominante, de que estamos aquí para darle toda la gloria y toda la honra a Dios. El propósito de Dios con su creación es su gloria, manifestar su gloria a través de ella. ¿Listo? Entonces repito, Dios en la eternidad decidió en su soberana voluntad crear el mundo. Ya, la creación está en Dios, no Dios en la creación. No cabe Dios aquí. ¿No? Pero toda la creación está en Dios para su gloria, para manifestar su gloria. ¿Entienden eso? Por eso dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para eso fuimos creados, hermano. Aquí en este estado, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo disfrutaban de Dios, hermano? ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar cómo oraba Adán y Eva? ¿Cómo oraban a Dios? No como lo hacemos nosotros. Vamos a ver por qué. Ellos realmente disfrutaban esa comunión. Sencillamente. Cuando no había pecado. ¿Ya? Estaban en Dios. No necesitaban nada. ¿Ya? Dios lo tiene todo. Ellos lo tenían todo en Dios cuando estaban aquí. En Dios. Y como Él es la vida y Él es la fuente de la vida, entonces ellos tenían vida plena y disfrutaban la gloria de Dios, hermano. Y en ese deleite ellos realmente gozaban de la plenitud de la comunión con Dios. Pero, hermano, ocurrió algo trágico, que no quisiera hablar de ello, pero es una realidad a la cual debemos enfrentarnos, hermano, ahora. Un día, el hombre, la corona de la creación de Dios, decidió dejar la gloria de Dios. ¿Sabían eso? Génesis capítulo 3 nos cuenta esa historia triste. Muchos dicen, ay, la mujer, ¿no? Pero, hermano, fue en realidad el hombre el responsable, porque como cabeza, ¿no? Cuando pecaron, ¿acaso Dios dijo, Eva, a ver, rendí cuenta? ¿A quién llamó Dios para pedirle cuenta de lo que había pasado? Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Ay, te escuché y me escondí, tuve miedo. ¿Quién te enseñó? ¿Acaso no has comido de repente? No ha hecho el sonso el Señor, ¿no? Para darle oportunidad de que admitan, ¿no? ¿Y qué dijo el hombre? La mujer que tú, miren, le echó la culpa a Dios por... Ay, el pecado ya se manifestó, pues, hermano. Cuando el hombre decidió dejar la gloria de Dios, ya nació, hermano, por primera vez lo que se llama la necesidad. La necesidad. Como en Dios tenían todo, porque Dios lo llena todo. Tenían vida plena, porque Dios es vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Dios. Entonces, separado de Él, el hombre quedó. Si en Dios lo tenía todo, aquí Él, fuera de Dios, no tiene nada.
Si aquí disfrutaba de vida plena en Dios, aquí fuera de Dios, él está sin vida, fuera, separado. La palabra muerte significa separación. Hermano, el hombre fuera de Dios está separado, muerto espiritualmente. Leamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Y esta es la triste historia de nuestra realidad ahora, lejos de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Escucharon eso, hermano? Dice, por cuanto todos, ¿cómo que todos? Fue Adán y Eva nomás. Ah, pero todos estamos recuerden que Dios nos ve o en Adán o en Cristo, ¿no? Entonces, por cuanto todos pecaron, en Adán todos hemos pecado, hermano. ¿Y qué dice que es la paga? Más adelante, Romanos 6, 23. Capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado Es muerte. ahí está. Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, la palabra muerte significa separación. Mire, el hombre no quiso estar más disfrutando la gloria de Dios y por su propia voluntad, en su libre albedrío, él decidió. Por eso yo siempre digo, no hay mala suerte. Ay, que me va mal, todo me va mal, que tengo mala suerte, nací con una mala estrella, ¿no? Lo que hay son malas decisiones. Que nació aquí primero, en Adán. Y por eso nosotros decidimos según nuestro libre albedrío, pues. No somos robots, aunque yo siempre digo, me haya gustado que Dios me haya hecho a mí robot para hacer solo lo que Dios me dijiste ahí con su control remoto. Ay, que me haya encantado hacer solo lo que Dios. Pero hermano, mi libre albedrío, mi voluntad, mi carne no me deja hacer lo que Dios quiere, lo que Dios me manda. Tengo luchas, no se imagina cuántas. Ahora, mientras estoy aquí en la tierra. Pero hermanos, Dios ha provisto los recursos para andar en victoria. Y de eso, hermano, vamos a hablar todo el año. ¿Ya? Pero esta es nuestra triste realidad, hermanos. La realidad dominante que fuimos creados para reflejar su gloria. Para manifestar el carácter de Dios, sus atributos. ¿Ya? Pero como el hombre decidió separarse, ahora está en la necesidad de tener lo que Dios tiene. En Dios él tenía todo. Ahora él acá no tiene. En Dios él tenía vida plena. Acá está muerto, destituido de la gloria de Dios. No está más en su gloria. Y en esta condición, hermanos, el hombre, que es un ser tripartito, ¿saben, no? ¿Saben eso? Que tenemos un cuerpo visible, un alma ya pensante y un espíritu. ¿Ya? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, hermano, que es la parte visible, nos sirve para relacionarnos con nuestro prójimo. ¿No ve? El alma es la parte psíquica, pensante, donde razonamos, donde decidimos. Aquí tenemos la inteligencia, la voluntad, las emociones. Somos un ser pensante. Somos un ser racional. ¿Listo? Pero tenemos algo que no tienen las otras cosas creadas por Dios. Los otros seres vivos, como las plantas, los animales. Y es el soplo de Dios. Dice que Dios, cuando nos formó, sopló en su nariz, dice que aliento de vida. Y recién el hombre disfrutó de lo que Dios le dio. Creado a imagen y semejanza de Dios. Esta parte, hermano, que fue creada para comunicarnos con Dios, quedó muerta, separada de Dios. De alguna manera fue afectada por la decisión, ¿no? Libre albedrío. Un ser pensante que toma decisiones en el alma, razona,
hombre razona, no se maneja por instinto. ¿Ya? El hombre piensa. Y decidió salir de la gloria de Dios, no darle más la gloria a Dios y buscar su propia gloria. Como ya aquí el espíritu no tiene conexión con Dios, está el hombre a merced del alma. Todo, hermano, en base a sentimientos. El hombre se maneja según cómo se siente, según lo que siente. Y la carne, hermano, le bombardea con sus apetitos y deseos. La concupiscencia de la carne, bajo el pecado, seduce al alma. Y el alma se hincha y crece y crea su propio Dios, con minúscula. Haciendo todo lo que le dice la carne. Y actúa emocionalmente, porque antes, cuando estaba aquí, hacía lo que decía el Espíritu. Porque Dios moraba aquí. En conexión con nuestro espíritu, el hombre disfrutaba de la plenitud de la vida en Dios. Ahora que está separado de Dios y está muerto, solo depende del cuerpo y del alma. Por eso Pablo lo llama al ser humano alma viviente. Somos carne. Somos carne. ¿Ya? Por eso, hermano, en esta triste realidad en la que nos desenvolvemos, no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? De eso, hermano, es lo que vamos a hablar en todo este mes. ¿Ya? De la necesidad de nacer de nuevo, de recibir la vida de Dios nuevamente en nuestro espíritu, para que nuevamente de nuestro espíritu, ya, de nuestro interior, Dios empieza a controlar nuestra alma y empiece a expresarse a través de nuestro cuerpo. Repito, hermano, el plan de Dios es volvernos a su... Repito, el plan de Dios es volvernos, trasladarnos de aquí a su gloria. Exactamente. Debemos volver, hermano, de donde fuimos destituidos, donde originalmente fuimos plantados, de donde nunca debimos haber salido, hermano. Pero así es la decisión de quien tiene libre albedrío, del que no es un robot. ¿Sí? Hermano, Dios, queriendo volvernos a su gloria, planificó, aún antes de la fundación del mundo, dice, mandar a su Hijo al mundo para que el mundo nuevamente no pueda volverse a Él. ¿Ok? Entonces, a manera de introducción, hermano, del proceso de la madurez espiritual, yo quería mostrarle esta realidad dominante en las Escrituras. La Biblia dice que Dios creó el mundo para su gloria, para reflejar su gloria, entre ellos el hombre, como corona de su creación. Pero Él decidió dejar la gloria de Dios, y aquí que lo tenía todo, ahora Él necesita. Se conoció recién la necesidad. En Dios Él tenía vida plena, ahora está espiritualmente muerto. Por eso la necesidad de nacer de nuevo, porque en esta condición solo es alma viviente. Solo vive para satisfacer la carne. Y la carne solo pide los deseos de los ojos, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo quiere para mí. Ay, yo, no. ¿No ves? Sin Cristo, hermanos, Dios no recibe la gloria para lo cual nos creó. Quien recibe la gloria es ¿quién? Yo, pues. Yo, el hombre. Entonces, por eso Dios mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna,
y empiece a tener vida nueva, espiritualmente, que afecte el alma, controle el alma, ¿no? Y se manifieste a través de su cuerpo. O sea que lo que un hijo de Dios renacido va a manifestar y va a expresar es la vida de Cristo. Cuando Cristo tome su vivienda aquí, nuevamente, en el espíritu del hombre, y el hombre nazca de nuevo. ¿Ok? Entonces, hermanos, de eso vamos a hablar todo este tiempo, sobre esta necesidad de crecer en la gracia, de madurar y dejar de ser bebecitos, dejar de ser niños. Y ahí van a ver, hermanos, cómo vamos a cambiar de chip y vamos a recién a tener vida de compromiso cuando entendamos, ¿no?, la necesidad de crecer. Cuando crezcamos, vidas comprometidas, vidas ordenadas, disciplinadas, ¿sí?, abnegadas, priorizando a Jesucristo antes de otras cosas. Nuestra prioridad es Cristo. Y ustedes van a notar nomás, sin que yo observe, ustedes van a, por su misma experiencia de nueva vida y madurez, si decimos por ejemplo 10:30, aquí va a estar lleno como ahorita 10:15. Se lo aseguro. Si es que esta realidad empieza a ser carne y experiencia de ese hijo de Dios que está creciendo y ya no es un bebé espiritual. Van a ver ustedes. Yo me estimo que hasta 2025. Ojalá que no. ¿Alguna pregunta, hermano, de esta realidad dominante? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y por qué nos hemos separado tanto que no le damos la gloria a Dios ahora? Pastor, Adelante. ahí cuando ya digamos el ser humano está destituido con necesidad, sabemos de que cómo estaba la postura de Dios. Yo creo que en este sentido, aún así, seguramente Dios estaba con bastante tristeza. Sin duda. ¿Verdad?